Muy buenas noches, bienvenidos hermanos del mundo entero a la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega. La maravillosa escritura telepática que envía nuestra divinidad, la gran familia solar del infinito cosmos para el mundo terrestre. Por ello, siempre, por siempre y para siempre, nuestro agradecimiento a la gran familia solar del infinito cosmos. Y nos enseña que se han difundido por todo el universo, que dan la unidad a todas las cosas, saben todo lo que se dice, escuchan nuestras palabras, vigilan nuestros pensamientos, conoce nuestros impulsos. Por ello no se le escapará el que dice palabras perversas y le alcanzará la sentencia irrebatible. Se investigarán los designios del impío y será confundido por sus crímenes. Un oído receloso todo lo escucha, no se le escapa ni el rumor de un murmullo. Por eso nos enseña, cuídense ustedes de no murmurar en vano. La palabra más simple llegará hasta el Señor, la boca mentirosa da muerte al espíritu. No corran tras la muerte por los desvaríos de la vida, no se acarreen la muerte con las obras de sus manos. Dios no creó la muerte ni se complace con la perdición de los mortales. Todo lo creó para que sea. Las fuerzas de la naturaleza no están envenenadas ni sometidas a algún reino infernal. Algo no pasa y es la justicia. Los impíos dicen no existe otra vida, mas con el pecado lo consideran su amiga, se desviven por ella, bien se merece que ella se los haga suyos. La divinidad, siendo la divina eternidad, tiene infinitas formas de crear. Hasta de la misma nada crea universos colosales. La nada para la dimensión terrestre es filosofía, es materia. El no conocer nuestro futuro es una forma de nada. Las primeras criaturas sí que vivían la filosofía de la nada. Todo les era tinieblas. Todo les era tinieblas. Una nada viviente. La actual generación nada sabe de su nada, pero igual que en el pasado, cargada de ignorancia. El espíritu nada sabe de su nada. En el infinito universo expansivo pensante se va conociendo infinitas formas de nada. Nada arriba, nada abajo. Pues en el infinito universo está la cualidad y calidad de las relatividades en el espíritu y en la materia. Pues todo espíritu nace de nuevo. Y la eternidad, nos dice nuestro divino creador, es inocencia viviente y expansiva, y no cesará jamás. Bienvenidos hermanos. Vamos a compartir el día de hoy con la lectura de las divinas leyes que envía nuestro divino Padre Eterno al mundo terrestre, o también las divinas órdenes o títulos de los divinos rollos telepáticos, o el divino juicio intelectual de Dios para esta generación, o si se quiere, un pequeño resumen de lo que se desarrollará en todo un pergamino de 1,20 m por 80 aproximadamente. Entonces, vamos recordando las promesas que hicimos allá en el reino de los cielos y vamos a ir proyectándonos de lo que pedimos al divino creador, estudiar, practicar, y muchas veces el ser humano se ha olvidado. Nos dice el divino Alfa y Omega, Divina Ley 1610. No hay pecado o falta humana que no tenga deuda con los creadores del sistema de vida basado en el oro. 2/3 de culpabilidad de un pecado humano recae sobre los sostenedores del llamado capitalismo. Aquí, hermanos, hasta cierto punto, comprendemos y entendemos que el ser humano llega al planeta Tierra
y encuentra un sistema de vida que no es igualitario, que no tiene una sola nación, que no vive una moral como lo enseña el Evangelio, no se le da importancia a sus divinas enseñanzas. Muy por el contrario, el ser humano encuentra un mundo materialista, un mundo militarista, de desigualdad, de injusticias, de guerras, hambre, miseria, explotación, división por religiones, división por banderas, filosofías extrañas, filosofías mundanas, que la característica de lo mundano es lo efímero, lo ilusorio, lo pasajero, el materialismo, la ilusión de la vida, porque no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al materialismo. Es el ser o no ser. No se puede servir a dos filosofías porque confunde y pierde a la criatura. Falsos profetas de mi palabra entre la duda y la división. Es todo lo que dura hasta la sepultura de vuestros cuerpos físicos, lo mundano. Lo mundano es todo lo que está en contraposición a mis divinos mandamientos. Es toda divina doctrina que no me toma en cuenta. Es todo dolor y división causado, ojo, a mi divino rebaño, las llamadas clases sociales, los extraños imperios, las malditas realezas de extrañas filosofías. Todo pensamiento oculto es lo mundano. Toda ciencia oculta es lo mundano. Todo culto a lo material, el apego a lo material, a lo efímero. Toda doctrina que no me tome en cuenta en mis divinas leyes. Las religiones son lo mundano. Las sectas son lo mundano. Los partidos políticos, ¿y por qué os aferráis a brindarles apoyo, alianza a estos demonios de la explotación? Dentro de lo mundano, hermanos, está todo árbol que no plantó el divino Padre Eterno. En una palabra, lo mundano es el mundo con sus ideas y costumbres que serán arrancados de raíz. Ahora comprendemos por qué nos dice en la divina ley que toda falta, lógicamente, al encontrarnos con un sistema de vida injusto y desigual, con toda justicia, 3/4 partes lo pagan los creadores de este sistema de vida. Y 1/4 lo paga cada uno. Porque en nosotros estaba, hermanos, el poder diferenciar y escoger nuestra filosofía, nuestra psicología, y decidirnos. Por ello, explica el Divino Padre Eterno con perfección en los divinos rollos telepáticos. Toda criaturita, todo ser, tuvo 2 formas de puntajes. Puntaje del bien, puntaje del mal, puntaje de luz, puntaje de tinieblas. Cualidad y calidad de puntaje. Si no habéis cultivado la divina humildad por sobre todas las cosas, aunque tengáis el mayor puntaje, no entráis a mi divino reino de los cielos. Pero todo aquel que cultivó la humildad sin puntaje mayor, entra a mi divina morada celestial. Pues la divina humildad es la divina esencia de nuestro divino Padre Celestial. Sencillo, hermanos. Ahí está la clave para la solución de todos los problemas. Lamentablemente, la ignorancia del ser humano, así como Judas en el pasado de la tierra traicionó a Cristo, ahora tenemos traicioneros por doquier. Pedro negó a Cristo 3 veces y ahora tenemos negadores por doquier. Tomás quería tocar para creer y ahora se ha expandido el materialismo de ver, tocar, palpar para creer. Y aún así, presentándose, ni siquiera creen. Es el colmo del materialismo.
Pero bien, nuestro Divino Padre Celestial advierte, aconseja, recomienda para que el ser humano pueda cambiar, rectificar su camino. Y nos enseñó con su ejemplo. Cuando vino como Jesús de Nazaret nos decía, si ustedes quieren ser los primeros o quieren ser los más grandes, porque Santiago y Juan y su madre se acercaron a Cristo y le decían, cuando estés en tu reino, que Santiago se siente a la derecha y Juan a la izquierda. Mas el Divino Maestro dijo, no saben lo que me piden. ¿Acaso pueden ustedes beber de la copa que yo he de beber, de los sacrificios, de todo lo que iba a pasar el Hijo de Dios? Y ellos respondieron, sí podemos. El Hijo de Dios dijo, realmente sí pueden. Pasaron experiencias duras los discípulos, los apóstoles. Pero a quién le corresponde es decidir quién se sienta a la derecha o a la izquierda, es a mi Divino Padre Eterno. Y dijo, con toda claridad, los gobernantes del mundo se creen dueños de las naciones, y muchos que dirigen organizaciones, naciones, pueblos, se creen dueños de las naciones. Y los poderosos golpean con maldad y no escuchan a su pueblo, no escuchan a sus hermanos. Surge en ellos la extraña psicología de la imposición. Y ahora vemos en este caso en el Perú una dictadura, un fascismo, y eso contagia a los demás. Prepotencia y arriba y también abajo, porque lo malo contagia. La prueba de la vida, hermanos, consistía en diferenciar las cosas y poder vencer estas psicologías extrañas. Entonces, ¿qué sucedió con el ser humano? El ser humano se dejó ilusionar por lo efímero, por lo relativo, por lo pasajero. Y fue pasando el tiempo y vemos lo que está pasando actualmente en el mundo. Las matanzas, las guerras, es producto de no entender el camino que enseñó Cristo. Y dijo, si ustedes quieren ser los más grandes, o los más importantes o los primeros, sed siervos de vuestros semejantes, sed esclavos de vuestros semejantes. ¿Qué clase de servidumbre pueden tener los grandes, los que se creen dueños de la verdad o los que creen tener una idea perfecta y exacta y no escuchan a los demás y caen muchas veces, hermanos, consciente o inconscientemente, en dividir a sus hermanos? Pero ya los pueblos están despiertos y no permiten esto, y no lo permitirán, porque lo malo contagia. Y a pesar de que todos son hijos de Dios, cada uno se va definiendo y va escogiendo su camino. Y el Hijo de Dios dijo, el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Y no solamente esto, sino para dar la salvación dando su vida para el mundo. ¿Por qué no imitan a su Hijo? Lamentablemente, hermanos, aquí en el planeta Tierra, el ser humano tuvo mucha dispersión mental, se alejó del divino conocimiento y por eso actúa de esta forma. Y si podemos comprender esta enseñanza que nos dice el divino Alfa y Omega en los divinos ríos telepáticos, lo comprenderemos mejor. Cuando nos dice que a mayor sal de vida, a mayor sal de vida, mayor es la divina humildad. La sal de la vida es el magnetismo del conocimiento, del entendimiento, de la comprensión, del análisis, del discernimiento. Todo espíritu es un foco magnético de entendimiento, de comprensión, de análisis.
y a mayor comprensión, a mayor entendimiento, mayor cualidad y calidad de magnetismo. Y a mayor evolución está destinado ese espíritu. La sal de la vida, he aquí una gran verdad, nos dice el Divino Padre Eterno, porque existe la jerarquía del conocimiento, escribe el Alfa y el Omega. He aquí una gran verdad, la sal de la vida, el fruto que queda después que se ha vivido toda una existencia, y la suma de los frutos crea la jerarquía solar. La sal de la vida, escribe el Alfa y el Omega, es en definitiva la filosofía expansiva del ser, crea futuros universos. Cuando entendemos que es la síntesis alcanzada por la idea, es el resultado del brote de una semilla galáctica. Cuando se nos dijo vosotros sois la sal de la tierra, la sal de la vida, significa que en cada planeta, en cada mundo, en cada existencia, se va avanzando en sal de vida, se va perfeccionando. El espíritu, siendo una variación de temperatura, lleva en estado de germen la sal de la vida. La sal de la vida va avanzando, o se va perfeccionando con el espíritu. La sal de la vida y el espíritu se desconocen, pero se necesita. Algo, hermanos, conceptos que el Divino Padre Eterno le explica en hermosos divinos rollos telepáticos. Divina Ley 1611. Todos los que siguieron e imitaron a los demonios, que por el uso de la fuerza se apoderaron de gobiernos, deben sumar todos los segundos transcurridos en que sirvieron al demonio de la fuerza. Es más fácil que entren al reino de los cielos hijos que respetaron las elecciones de los pueblos a que entren los que las atropellaron. Por ello, decíamos, hermanos, en el análisis de uno de los divinos títulos anteriores, que a mayor sal de vida, mayor es la divina humildad. Más el espíritu se aleja de las tinieblas. El espíritu aplasta todo egoísmo, porque ve con los ojos del espíritu lo que otros no ven, porque él ya pasó lo que otros recién están pasando. Los que siguen e imitan a los demonios, por ejemplo, del uso de la fuerza, los aplauden en los desfiles militares, que, por ejemplo, en el caso del fascismo, las dictaduras, empezaron a sacar gobiernos populares, como lo han hecho en tantos países como el Perú también. Estos demonios lo pagan segundo por segundo, instante por instante. En el caso de Chile, con el caso de Pinochet, y muchas veces sacrificando la vida de Salvador Allende, impusieron una dictadura, un fascismo, que todo se ha de pagar. Porque los segundos están contados de estos demonios de la fuerza, del fascismo, que es igual que terrorismo, es igual que capitalismo. Respetar dentro de las leyes humanas las elecciones debió de ser en todo ser humano, a que los que lo atropellan. Y esto no solamente se da a nivel de naciones, cuando no se respeta la voluntad de los pueblos, sino también en muchas organizaciones, desde las grandes corporaciones, también como en pequeñas. No se toma en cuenta el pensamiento, la idea de los pueblos, de sus semejantes, y se quiere pisotear los derechos de los más humildes, imponer a la fuerza una idea que al ser expuesta no lleva consenso, no lleva aprobación. Pues tienen que reflexionar, tienen que meditar, porque no se hace una imposición con una idea que no se apoya, porque una idea debe ser sustentada, analizada y recién expuesta a los semejantes, se aprueba o no se aprueba, y se hace la voluntad de los pueblos. Ya es tiempo de despertar,
porque no estamos para ser caprichos humanos, ni menos, hermanos, para ser la voluntad de 2 o 3 pensamientos y se quiere imponer a los demás. Ya no estamos en esos tiempos. Ya las mentes de los espíritus están despiertos, están alertas y no se puede soportar esto. Los que usan la fuerza se convierten en demonios. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno: para poder recibir la resurrección de toda carne, tanto de la materia como del espíritu, había que haber cultivado por sobre todas las cosas la divina humildad. No haber expuesto el cuerpo desnudo al mundo. No haber escandalizado en ninguna forma. No haber comido carne ni haber matado a mis hijos de sabiduría inferior, a los malamente llamados animalitos. No haber utilizado las armas ni haber matado a nadie. Cumplir con el divino sacramento del matrimonio, del bautizo que le enseñó el Creador. Haber cultivado con amor a los hijos. Entonces, hermano, imagínense estos demonios de la fuerza, donde la espada de la divina justicia actúa en su máxima expresión. Ellos serán juzgados con el fuego magnético solar. El magnetismo, hermanos, tiene un poder que se expresa de la siguiente forma. El infinito universo está saturado de divino magnetismo. Es un planeta, es la gravedad, es el espacio, es un microscópico ser humano, es el aire, la temperatura. Se expresa de infinitas formas. Por ello nos dice nuestro Divino Padre Eterno: el magnetismo es el mismo reino de los cielos. Siendo todo magnético, es que en cualquier punto del universo, el magnetismo universal se expresa en cualquier punto del universo. Toda extraña creencia, toda extraña filosofía que no esté escrito en el reino de los cielos es extraño magnetismo. También hay extraños magnetismos, del cual salen extraños mundos y planetas. El magnetismo celestial es el mismo reino de los cielos, es la misma eternidad, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Pues, siendo la causa magnética, mueve un efecto que también es magnetismo. Efectos y causas salieron de la divina causa de causas de nuestro divino Padre Eterno, de los soles alfa y omega de la galaxia Trina. Pues nos explica el divino Creador: todos tenemos un campo magnético alrededor de nuestro cuerpo. Se le llama aura y nos dice el divino Creador: la televisión solar es una gigantesca réplica de la televisión fluídica que posee todo espíritu alrededor del cuerpo de carga. Y toda imagen es atraída magnéticamente alrededor del cuerpo. El cuerpo humano hace de imán para las ideas, los pensamientos. Pues todo espíritu, nos dice el alfa y omega, todo espíritu posee una divina electricidad pensante, que es herencia solar, y posee un valor de acuerdo a su evolución. Para la criatura humana es una trillonésima de trillonésima de trillonésima de línea solar. Divina Ley 1612 nos dice nuestra Divina Madre Solar Omega: todas las leyes que dieron y quitaron recae el puntaje de tinieblas en los que las aprobaron. Es más fácil que entren al reino de los cielos uno que dio y no quitó, en que reinaron tales leyes. Nos enseñó el Hijo de Dios en la multiplicación de los panes. En cierta oportunidad se fue a orar y le seguían multitudes. 1 día, 2 días, 3 días, y tuvo compasión por ellos y les dijo a los discípulos:
denles algo de comer. Ellos dijeron: apenas tenemos 5 panes. Lo bendijo y llenaron 12 cestos y comieron 5.000, sin contar los niños y las mujeres. En la segunda multiplicación, multiplicó 7 panes, llenaron 7 cestos y comieron 4.000. Y nos preguntamos, hermanos, ¿no es acaso lo que hizo Cristo un ejemplo de lo que debemos hacer cada uno de nosotros? ¿A cuántos alimentamos? O como lo dijo el profeta Isaías, cuando hablaba sobre el verdadero ayuno que le agrada a Dios. Y esto resume lo que, por ejemplo, ahora leemos en la Divina Ley: los que dieron y quitaron. De muchas maneras, de muchas formas. Por ejemplo, nos dice el profeta Isaías: levanta tu voz y grita sin temor, levanta tu voz como trompeta y denuncia las maldades de mi pueblo. Denuncia las maldades de mi pueblo y sus pecados en la familia de Jacob. Porque según dicen, buscan mis leyes, como un pueblo que practica la justicia y no se descuidan de conocer las leyes justas y desean la amistad de Dios. Y se preguntan: ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Por qué nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta? Porque en sus días de ayuno ustedes obligan a trabajar al obrero. Ustedes en esos días trabajan. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas. Y ustedes golpean con maldad. Esto no es la forma de ayuno que lograrán que sus voces lleguen a nuestro divino Creador. Esto no es la forma de ayunar. ¿Acaso no es más que agachar la cabeza como un junco o echarse sacos de ceniza? ¿No sabéis el ayuno que le agrada a Dios? ¿A esto le llamáis ayuno? ¿El día agradable del Señor? ¿No sabéis el ayuno que me agrada? Romper las cadenas de la injusticia. Romper las cadenas de la injusticia. Desatar las amarras del yugo. Liberar a los oprimidos. Desatar toda clase de amarras. Que el hombre hambriento coma de vuestra mesa. Que el hombre sin techo entre en tu hogar. Cuando vistas al desnudo, no des las espaldas a tu hermano. Entonces tus heridas sanarán rápidamente y tus tinieblas se volverán en luz. Y cuando vuestro Padre Eterno le llames, te contestará. Cuando le preguntes, te dirá: aquí estoy. Entonces tu luz brillará en la oscuridad y tus tinieblas se convertirán en claridad de mediodía. Cuando apartes de ti el gesto amenazador. Cuando apartes de ti el gesto amenazador y las palabras perversas. Cuando en tu casa no haya más gente explotada y sacies al hambriento. Cuando des lo que tú deseas para ti a los demás y sacies al hambriento. Entonces vuestro Padre Eterno te guiará en cada instante y tus huesos rejuvenecerán. Y en el desierto te saciará y serás como un campo recién mojado, cual manantial de aguas inagotables. Cual manantial de aguas inagotables. Entonces mi pueblo volverá a construir sobre las ruinas antiguas. Volverá a reconstruir sobre los cimientos del pasado, y todos te conocerán como el que reconstruye las casas antiguas. ¿No dice el Evangelio, acaso: y lo que fue profanado lo dignificaré y lo reconstruiré? Pues, hermanos, ahora comprendemos por qué el Divino Padre Eterno nos enseña con esta divina psicología. Divina Ley 1613. Toda ley que no salió de la ley del Padre se vuelve polvo. Sus creadores no entran al reino de los cielos. Deben pagar todos los segundos transcurridos en que reinaron tales leyes. ¿Saben, hermanos? Los hombres crearon leyes pensando en sus intereses, en sus conveniencias, y no pensando para el pobre, para el humilde. Dictaron leyes
para más impuestos, más cargas y enriquecerse más y hacer más trágica la vida de los pobres, explotados, vilipendiados del mundo. Por ello advierte el Divino Padre Eterno: para ser juez de sus hermanos de reencarnación había que ser puro de espíritu. Y no hay un ser humano en la tierra que sepa el Evangelio como debe ser. Y menos de la Corte Suprema, el Poder Judicial y los jueces, que ni se interesan por las leyes de Dios. Por ello dice el Evangelio: los reos pasarán a ser jueces y los jueces pasarán a ser reos, y muchos dirán a la roca: tráganos, porque se acerca un juicio tremendo para la humanidad. El único juez perfecto es nuestro Divino Padre Eterno y el Hijo de Dios. Y a nivel terrenal, el juez son nuestra conciencia, que no se le lisonjea ni se le miente. Recuerdo una hermosa parábola cuando nos dice el Hijo de Dios: había un hombre que no tenía temor de nuestro Creador, no respetaba, y había una mujer que le decía: hazme justicia, dicta justicia. Y este hombre decía: aunque no temo las enseñanzas del Creador, para que no me rompa la cabeza esta mujer le dictaré sentencia. Miren cómo actúan los hombres en la tierra. Mas vuestro Divino Padre Eterno es perfecto y exacto, nunca antes, nunca después, en su tiempo. Pero cuando Él venga, ¿encontrará fe verdadera en los hombres? Esa fe ilustrada, esa fe que toma en cuenta lo cósmico, la moral de Dios y las leyes sociales del mundo. Las leyes sociales del mundo, la moral de Dios y lo cósmico. Esa fe que abre las aguas del mar, que mueve montañas. Esa fe que nos enseñó el Hijo de Dios, que si vosotros me pidierais con fe cualquier cosa, con oración, yo les concederé. Porque cuando se reúnen 2 o 3 en mi divino y santo nombre, y me pidan, yo les daré. Porque donde están reunidos 2 o 3 en mi divino y santo nombre, yo estoy en medio de ustedes. La fe. Ahora, hermanos, comprendemos de una forma más profunda, porque lo revela el mismo Padre Eterno. La fe es una divina virtud. Y cuando Cristo dijo: la fe mueve montañas, significa que toda divina virtud necesita ser probada. Somos probados a cada instante. Significa que para pasar de la imperfección a la perfección necesitamos mérito espiritual. Y nuestro Divino Padre Eterno nos dice: fui todo lo que vosotros fuisteis, y seré lo que vosotros seréis. Y de mi infinita creación, en eternidades, no hay hijo que pueda encontrar imperfección alguna en su Divino Padre. Es tal su perfección que todos le debemos la vida. No existe otro creador superior a mí. Y si mi infinito universo avanza y mis hijos avanzan, yo me hago más inaccesible. Infinitamente me eternizo. Cuando surge la divina fe mental espiritual, en los hijos que se van ilustrando, surge una divina potencia magnética para obrar sobre la materia. Una divina potencia magnética para obrar sobre la materia. Y surgen jerarquías espirituales llamadas querubines, que reconocen a su Señor. Son fuerzas magnéticas superiores a toda molécula material. Los querubines son divinas fuerzas vibrantes, que no los puede ver los ojos humanos. Actúan en otro tiempo, en otro espacio, en otra dimensión. Los divinos querubines pertenecen al infinito universo expansivo pensante. Los divinos querubinos actuaron cuando el dios solar o padre solar de la galaxia Centauro, Moisés, abrió las aguas del Mar Rojo, en las plagas de Egipto, ¿no? En la era faraónica. Actuaron cuando fuiste tú, Jesús de Nazaret. Le dice
al Divino Maestro, nuestro hermano Luis Antonio Soto Romero, autor de los divinos rollos telepáticos, de las divinas leyes. La fe, nos dice el Divino Padre Eterno, es fuerza evolucionadora. Es un divino premio que ha estado esperando por siglos en ser escuchado. Es un divino premio. Y surgen infinitas jerarquías de fe. Dentro de ellas, la fe que tan solo pensar, pedir y se obtiene. Actúan los seres microscópicos de jerarquías llamados querubines, que actúan en tiempo celestial. El tiempo celestial es del espíritu. Trabaja con el espíritu y se va con el espíritu. El tiempo terrenal es de la materia. Termina cuando se pasa por el proceso llamado muerte. Un proceso, porque la muerte no existe. Por eso nos dice el Divino Padre Eterno: el tiempo terrestre termina cuando termina la carne. Es por ello que se enseñó: débil es la carne, débil en su plano mental, material, espiritual, material. Porque el espíritu con las virtudes se repliegan en el interior y de ahí surgen los futuros mundos y planetas. En medio de una muchedumbre, solo unas pocas criaturas o espíritus reconocen a su Señor, porque no todos tienen la misma madurez espiritual. Y se comunicó telepáticamente con el pedido de la criatura y mandó a los querubines de la fe a actuar en la mujer y la curó. Por ello nos dice el divino Alfa y Omega: y estando en medio de una muchedumbre preguntó: ¿quién me ha tocado? Significa que toda madurez espiritual repercute en el todo sobre el todo. Toda madurez espiritual repercute en el infinito universo. Siendo todo espíritu un foco vibrante, la fe también es un divino foco vibrante, de vibración. Pero cada uno actúa en su propio tiempo y espacio y dimensión. Y ambos están atraídos por los divinos querubines de la atracción mutua. Porque nos dice el Alfa y el Omega, ampliando el tema de la fe: todos recibirán divinos premios. Todos. Todos recibirán divinos premios, según el divino grado de fe alcanzada por el Espíritu. Según el grado de fe alcanzado por el Espíritu. Porque si la fe mueve montañas, es que cada uno tendrá infinitos poderes y facultades según el verdadero y sincero deseo de tenerlos. Esto está relacionado con los querubines de la fe. Y amplía la fe verdadera, atrae el infinito de Dios, abre nuevas rutas al espíritu, pide al infinito y el infinito materializa su pedido. La verdadera fe no se puede ver. Y como lo deseado no se puede ver, necesita tiempo, espacio para su maduración. La verdadera fe se adelanta al tiempo, al espacio y a las propias acciones. Divina Ley 1614. Nos dice nuestro divino Creador: todos aquellos que, habiendo podido aplicar un precio menor a un objeto cualquiera y no lo hizo, no entrarán al reino de los cielos. Esto, hermanos, es un análisis, una reflexión para los comerciantes del mundo, que pudiéndolo hacer menos exagerado el precio, no les importa, con tal de aumentar sus ganancias, teniendo lo necesario. Por ello, que el Hijo de Dios, viendo esto en el pasado de la tierra, cuando envió a sus discípulos al mundo a enseñar, ¿qué les dijo? Les doy poder para curar enfermedades, leprosos, paralíticos, echar demonios, resucitar muertos. Pero no vayan por las tierras extranjeras, ni por los samaritanos. Vayan a mi pueblo de Israel, mis ovejas perdidas, descarriadas. Enseñen las buenas nuevas del Señor. Y lo que les he dado gratuitamente, denlo gratuitamente. Lo que han recibido gratuitamente, denlo gratuitamente.
No lleven tesoros, riquezas, ni provisiones, porque el que trabaja tiene derecho a comer. Vayan por las casas y busquen familias más correctas y quédense. Y cuando salgan pidan bendición en ese hogar. Y si no les corresponde, volverá hasta ustedes. Pero en el lugar donde no los reciban, no los escuchen. Sacudan el polvo de sus sandalias y salgan. Porque estas ciudades serán tratadas con más rigor que Sodoma y Gomorra. Miren que les envío como ovejas frente a lobos. Por sean sabios, pero sencillos como una paloma. Lectura. Todos aquellos que habiendo podido aplicar un precio menor a un objeto cualquiera. Imagínense, hermanos, si se habla de objeto, imagínense en el conocimiento. Es por ello que muchos caen en el ejemplo de la roca religiosa. La roca religiosa, por ejemplo, cayó en el comercio de todo. Todo es dinero. Bautizarse hay que pagar, casarse hay que pagar. ¿Saben cuál es su psicología? Se imponen por rivalidad, dividen a los hijos, aprueban matanzas bendiciendo las malditas armas, comerciantes de primera, y muchos siguen sus ejemplos. Hacen alianza con explotadores. Y no escucharon esta advertencia. Todos aquellos que habiendo podido aplicar un precio menor a un objeto cualquiera, peor tener delicadeza en el conocimiento, ¿verdad? No lo decimos nosotros. Cada uno saque su conclusión, analice, piense, medite y aplíquelo. Porque aquí no estamos para defender a hombres, ni para agradar a hombres. Estamos para agradar a nuestro divino Creador. Duela a quien le duela. Porque la verdad siempre será la verdad y Cristo dio su vida por nosotros por defender la verdad. Todos aquellos que habiendo podido aplicar un precio menor a un objeto cualquiera y no lo hizo, no entrarán al reino de los cielos. Tienen un puntaje de tinieblas que es una inmoralidad dentro de otra inmoralidad. Tal puntaje corresponde al mismo número de moléculas que contenían los objetos comerciados. Habría que buscar las otras formas, ¿no?, de obtener algo material para incluso hacer la difusión, la impresión de libros y compartirlo con nuestros hermanos. Es mérito. Y la unidad, el esfuerzo de todos, se puede lograr. Hay muchas formas. Divina Ley 1615 nos dice la Divina Trinidad. Todos los revolucionarios del mundo tienen un puntaje de luz. Todos los revolucionarios del mundo tienen puntaje de luz, que equivale al total número de poros de carne que cada ciudadano al que trataron de darle una justicia dentro de la falsa justicia, salida del sistema de vida basado en las leyes del oro. Qué hermosa divina ley, hermanos. Cristo fue el primer revolucionario por la causa de Dios y dio su vida. Derramó hasta la última gota de sangre por un mundo justo e igualitario. Y pese a quien le pese, les guste o no les guste, implanta aquí en la tierra no el comunismo terrenal, que es muy imperfecto, como dice el Alfa y Omega, es primitivo frente al comunismo celestial del Hijo de Dios. Y los revolucionarios en el mundo trataron de hacer ver al mundo algo que es muy importante. Levántate y piensa. Sé libre. Hombre pensante. Hombre que tiene sus propias ideas y principios. Hombre peligroso para los que quieren manipular el conocimiento, para los que quieren manipular la libertad, no a la hipocresía. Y sabemos, dentro de su pensamiento, que se acercaron más a la igualdad de Dios. El pueblo, que esas pequeñas minorías de los grandes y poderosos se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses de los pueblos, que trabajan
en contra de los trabajadores, de los profesionales, intelectuales, industriales, agricultores, que no tienen quizás el teléfono de las influencias políticas, raza de víboras, que funcionan igual para los ricos cuando una forma en la dignidad de los pueblos no hay, que está por encima de los partidos. No nos roban nuestro propio aliento de ayer por la restauración moral. Ayudarse a todos, si fuera posible, negros, blancos, todos nos debemos ayudar mutuamente. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás y no a la miseria de otros. No odiar ni despreciar a nadie en este planeta. Hay sitio para todos, hay lugar para todos, hay tierra para todos, siempre que no hubiese habido egoísmo y acaparamiento. La tierra es buena, es rica y hay que liberarla. A todos, nuestro camino puede ser libre, puede ser hermoso. Se perdió ese camino con la codicia, la avaricia de unos cuantos. Ha enceguecido el espíritu de los hombres. Levantad y despertad. No levanten barreras de odio donde los empuja a la miseria y al derramamiento de sangre los encarcelan. El progreso nos da la abundancia, pero nos dejan vacíos. El conocimiento nos hizo cínicos cuando lo usan para el mal. Nuestra inteligencia a muchos los hizo fríos. Pensan y van pensando mucho, pero sienten poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, necesitamos ternura y calidez. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Rogamos por la hermandad universal, por la unidad del espíritu. Y esto se puede realizar. Un sistema que ahora vemos que tortura a los hombres y encadena a la gente inocente. No desesperen. La miseria que se pasa no es sino el fallecimiento de la avaricia y la amargura de aquellos que resienten el progreso de la humanidad. El odio de los hombres pasará y los dictadores asesinos fascistas terminarán y el poder que le quitaron a los pueblos volverá al pueblo. Y mientras el hombre de su vida brinde su vida por ella, obtendremos la libertad. Jamás morirán. Hermanos que usan la fuerza, no obedezcáis a bestias que en realidad los desprecian y les esclavizan. Reglamentan vuestras vidas, que les dicen qué decir, qué pensar y qué sentir, que les destruyen, que les tratan como ganado, que les usan como carne de cañón. No se sometan a estos hombres. Realmente debemos ser libres y depende de cada uno de nosotros. Divina Ley 1616. Todo instante de sufrimiento se premia igual, instante por instante, segundo por segundo, idea por idea. Los explotados están infinitamente más cerca del reino de los cielos que los explotadores de este mundo.
Con justa razón nuestro Divino Padre Eterno nos dice, es más fácil que entre al reino de los cielos uno que pasó pruebas difíciles, amargas, en un sistema de vida injusto y desigual, a aquellos que los hicieron pasar. Porque los que tuvieron todo tendrán que devolver hasta la última molécula que no les correspondió. Porque la naturaleza no tiene de más. Había que compartir el pan material como el pan espiritual, como buenos hermanos. Divina Ley 1617. Todos sin excepción pidieron la meditación. Toda idea pidió ser analizada en la prueba de la vida. Es más fácil que entre en el reino de los cielos uno que meditó tan solo un segundo a que entre uno que no meditó nunca. Es analizar un pensamiento, una idea. Por ejemplo, cuando leemos el Evangelio, vamos a meditar en las bienaventuranzas. Nos dice Cristo, bienaventurados los de espíritu de pobre. Sencillos, no de espíritu de rico. Bienaventurados, porque de ellos era el reino de los cielos, ¿no? De los pobres. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pacientes, porque ellos recibirán la tierra en herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y tienen sed de justicia, de igualdad, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los compasivos, porque ellos recibirán la misericordia del Señor. Bienaventurados los puros de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que trabajan en la fe, porque ellos serán hijos dignos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos a causa del bien. Recuerden, alégrense ustedes, porque antes que a ustedes les hagan esto, hicieron a los profetas. Entonces, vamos analizando, meditando las virtudes que debemos cultivar. Y con las divinas virtudes vamos anulando las contravirtudes o defectos que cada uno tiene. La impaciencia, la intolerancia, el perjurio, la difamación, las calumnias, el egoísmo, la envidia. No me consta, pero como quiero desprestigiar a tal o cual hermano o hermana, entonces empiezo a pensar en intrigas, en mala fe, en mala voluntad, en que me han dicho suposiciones, y se crea malestar. Y no dudan en hacerlo peor si ven algo contrario a lo bueno, y ponen un poquito más de maldad en sus opiniones. Venimos a vencer estas sensaciones. Y saben, hermanos, lo que le queda a estos espíritus que cayeron en esta ley es el arrepentimiento. Porque es más fácil que dé oportunidad a nuestro Padre Eterno el que se arrepintió a uno que no se arrepintió. No existe virtud que no sea el arrepentimiento que le libre de toda falta, que le conducen a la humildad y a la honestidad. La meditación, hermanos, cuando leemos la divina revelación Alfa y Omega, que es conocimiento, que no formará grupos, sectas, religiones, no. Aquí uno recibe el conocimiento y tiene el deber de compartirlo, de expandirlo. Y muchos hermanos comprenden estos pensamientos y unen fuerzas, unen pensamientos para ser mejor y llegar a más cantidad de la población en muchos lugares. Un trabajo colectivo maravilloso, de conciencia, pero ya no con el pensamiento de formar división, grupos, sectas, religiones, no. Porque el Divino Padre Eterno, hermanos, nos enseña que la unión es lo que agrada al Divino Creador. La división es de Satanás. Si unimos esfuerzos, pensamientos, ideas, podemos hacer una revolución en este mundo total. No perdamos tiempos en trivialidades, en mala fe, mala voluntad de muchos, que ven el éxito de muchos y les entra la envidia, el egoísmo, y actúan de esa manera. Claro que podemos vencerlo con nuestras propias acciones.
la competencia amorosa en la luz. Bueno, hasta aquí, hermanos, hemos dado lectura a las divinas leyes que envía nuestro divino Creador y Padre Celestial. Les invitamos a cada uno de ustedes a meditar, a reflexionar, a analizar estas divinas enseñanzas que envía nuestro Creador. Aquí hemos compartido el conocimiento que nos envía el Divino Padre Celestial. No viene de nosotros, no es nuestro. Gracias por compartir, gracias por hacer extensivo el mensaje de nuestro Creador. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Paz profunda, el amor de nuestro Divino Creador en vuestros hogares. Buenas noches.